Roberto, tenemos ya a la próxima invitada para hablar de un tema que realmente genera preocupación porque nos referimos a la salud y esta crisis que atraviesa el sector debido al ajuste del gobierno y a las decisiones que se han tomado en los últimos meses. Vamos a presentar a una de las protagonistas de esta marcha federal de salud que se va a desarrollar hoy. Hablamos de Laura Cano, médica del Hospital Sestino de La Plata, que ya está en comunicación con el programa para dialogar. Laura, muy buenos días, gracias por la comunicación. Aquí te saludan Roberto Serlenga, Nicolás Canaglia y todo el equipo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan, chicos? Muy bien, Laura. Y bueno, todos aplaudimos a la salud pública en la pandemia, después de la pandemia, pero parece ser que no, estos aplausos llegaron al corazón de ustedes, pero no a los que tienen que movilizar, digamos, las mejores calidades de vida para ustedes, los profesionales, universitarios, médicos de la Argentina. ¿Por qué es este Sí. movimiento que están haciendo ahora ustedes? Sí, es un muy buen punto el que agarrás, porque efectivamente durante la pandemia existió ese reconocimiento, me parece que no quedaron dudas del rol que cumple la salud pública en nuestro país y en todo el mundo, y el rol que cumplimos las y los trabajadores que sostenemos la salud pública, ¿no? Sin embargo, las políticas de los diferentes gobiernos han hecho que el sistema público de salud esté cada vez más degradado y sus trabajadores, en este caso, no sé, yo soy profesional médica de un área crítica con 2 especialidades y sin embargo mi salario no alcanza a cubrir la canasta básica familiar profesional, digamos, entre lo que tengo que pagar de matrícula, lo que tengo que pagar de colegio, digamos, diferentes cosas que tienen que ver con los reclamos de las y los trabajadores, pero fundamentalmente esta gran articulación que se armó para la marcha de hoy, donde somos más de 140 las organizaciones convocantes, no es poco, digamos, me parece que pocas veces hemos visto un arco de articulación tan amplio que va desde sindicatos y juntas internas combativas hasta organizaciones de pacientes, porque aquí lo que hay que decir es que los primeros perjudicados en que la salud pública esté como esté, no somos los trabajadores, sino que son los usuarios del sistema público de salud. Así que vamos a ser parte de la convocatoria, todo este arco de organizaciones, entre quienes también está, por supuesto, el Hospital Bonaparte, que viene de haber hecho una pelea, bueno, fenomenal el año pasado contra el cierre del hospital, y este año están, digamos, en pie de lucha contra los más de 200 despidos que han sufrido en ese hospital, que para ellos no es nada más atacar al sistema público, sino que lo que hay de fondo es una vuelta a la manicomialización, es un ataque a la ley de salud mental y por lo tanto a los derechos de las y los usuarios y las personas con algún padecimiento de salud mental. Así que lo de hoy sí, realmente es necesario. Nosotros esperábamos que las centrales sindicales convoquen a paro para el día de hoy, que todos los sindicatos de salud se adhieran a esta convocatoria. Eso lamentablemente no es así. Denunciamos ese inmovilismo porque mientras, digamos, estamos haciendo todo esto, mientras estamos luchando, muchas de las centrales sindicales, los sindicatos, inclusive los sindicatos de salud, están dirimiendo la interna entre Axel y Cristina, cosa que a nosotros nos tiene absolutamente sin cuidado. Son cosas que no se discuten en los offices de enfermería, que no se discuten en las salas de los hospitales, sino que lo que se discute es cómo llegar a fin de mes, cómo conseguirle la medicación a tal paciente porque no hay más. Entonces nos parece que el rol que están cumpliendo las direcciones sindicales, bueno, es de mínimo muy, muy polémico y conflictivo, y ni hablar de la CGT, bueno, que en vez de estar aquí peleando o haciendo que pelea una mímica de lucha, está visitando a Cristalina Georgieva del FMI, ¿no es cierto? Así que bueno, es canallesco el rol que están cumpliendo las burocracias. Sí. Laura, hay un punto que es central y no deja de sorprender, ¿no? Te lo digo como un ciudadano
que el gobierno esté decidido y empecinado en recortar programas que no solo tienen que ver con el uso y lo que ustedes requieren para la atención en una guardia, sino programas que tienen que ver con la atención a pacientes con cáncer, con HIV. ¿Cuál es, desde tu interpretación como una profesional que se ha especializado, la decisión de un gobierno de apuntar y recortar áreas tan sensibles? Ahorrar dinero, ¿no? La verdad que no se entiende y tampoco se ha intentado dar una justificación o una explicación a semejante decisión. Mira, habla de un cinismo total, porque tampoco es ahorrar dinero. O sea, por ejemplo, en lo que respecta al Ministerio de Salud de Nación, se han despedido a más de 350 trabajadores, que en términos de lo que significa en el presupuesto no es tanto. Sin embargo, echaron justamente a los engranajes, a las personas que funcionaban de engranajes para que diferentes programas, tanto el Programa Nacional de Respuesta Integral a VIH, a hepatitis, ITS, tuberculosis, digamos, programas que son muy importantes, que atienden a poblaciones muy vulnerables, para que esos programas no funcionen. No solo eso, sino que se ha hecho un recorte real del 50% en los presupuestos destinados a estos proyectos, por lo tanto que hay una faltante en la medicación para abordar estas enfermedades, que es muy preocupante y además peligroso en tanto son enfermedades infectocontagiosas. Entonces, si no hay un control de foco, por supuesto que va a pasar lo que estamos viendo, que es un aumento en las tasas de TBC, de VIH, de personas que no acceden a la medicación y entonces pasan de tener una carga viral indetectable a tener carga viral detectable y por lo tanto estar en capacidad de contagiar. Digamos, son cosas que son extremadamente graves y que yo creo que tienen que ver, por un lado, con el cinismo del gobierno, y por otro lado, con una concepción muy profunda que tiene este gobierno de que la salud no puede ser gratuita. Y nosotros eso tenemos que discutirlo con todo el mundo, no solamente quienes trabajamos en salud y quienes son usuarios del sistema de salud. Porque lo que hay que decir es que Argentina es casi uno de los únicos países que tenemos las características que tenemos, en donde es un país de alguna manera qué sé yo, dependiente del primer mundo, que tiene deuda con el FMI, que no es un país del primer mundo digamos, de Estados Unidos o Europa, sino que es un país que cuenta históricamente con sucesivas crisis y que sin embargo la salud la hemos sabido defender. Ahora, lo que quiere poner este gobierno arriba de la mesa es que no, que la salud hay que pagarla. Por eso es que intentaron hacer en Jujuy un seguro provincial de salud, a ver cómo funcionaba, y que todo el mundo tenga que pagar para acceder a la salud. Y si no, tenés que presentar un carnet de indigente que lo tiene que verificar desde la trabajadora social hasta el último, o sea, con una cadena burocrática enorme, y de esa manera quizás te dejaban acceder a la salud de forma gratuita. Entonces, eso lo logramos frenar en Jujuy, pero de fondo es lo que quieren hacer en todo el país. Y eso es lo que estamos denunciando, porque así como en el menemismo, el conjunto de los trabajadores, junto con los estudiantes, junto con los sectores en lucha, logramos frenar la privatización de la salud, logramos frenar en parte la descentralización del sistema de salud y el desarme de diferentes programas, estamos frente a una situación similar, tan o más grave como la que sufrió el año pasado la universidad pública. Por eso es que estamos apelando también a que los usuarios, a que la población en general, tenés obra social, no importa, vení a marchar por la defensa de la salud pública porque también la necesitás. Otro punto que... Sí, Roberto. No, definitivamente, a mí lo que me preocupa es que los representantes gremiales no estén en la primera fila junto con ustedes haciendo este reclamo, en donde Lugones dice que no hay, el ministro dice no hay recortes. Que mentimos. Exacto. Claro. Dice que no hay recortes y salen todos los medios, y por otro lado nosotros tenemos referencias de los distintos
institutos, hospitales que nos dicen no solo no hay recortes, sino que nos están faltando los elementos básicos para poder apoyar las necesidades de la gente. Por supuesto, todo esto apunta a un sistema de seguridad o de seguro privado que parecido al de Estados Unidos, ¿no? Que esto es el camino que el gobierno no lo explicita, pero de hecho es que sí hay recortes, ¿no? Claro, sí, sí. Nosotros tenemos, de hecho, lo vamos a denunciar hoy en Plaza de Mayo, en el documento que vamos a leer, pero son más de 60 las personas que han fallecido en este tiempo por no acceder a los medicamentos oncológicos que la edad se interrumpió. O sea, no estamos hablando de cosas menores, sino que estamos hablando de medicamentos que pueden prolongar la vida de un paciente crítico, ¿sí? Y quizás para alguien que nos está escuchando decir, bueno, pero si igual se va a morir, como dicen algunos, bueno, no, eso de ninguna manera es así. Quien ha tenido en su familia o ha atravesado un padecimiento oncológico, sabe lo difícil que es transitar por eso, sabe lo difícil que es procesar la muerte, y para nosotros eso también es un derecho, transitarlo de manera cuidada, de manera respetuosa, y accediendo a absolutamente todos los medios para que sea sin dolor, para que sea acompañado, para que sea habiendo garantizado todo lo que se puede hacer para prolongar la vida y para que la muerte sea de la manera más digna, bueno, eso para nosotros es muy importante. No estamos hablando de algo que se vende en un supermercado, ¿no? Estamos hablando de cosas que son muy delicadas, que realmente, bueno, yo laburo en un área crítica, soy médica de terapia intensiva, permanentemente tengo que dar malas noticias, lamentablemente, y realmente es muy duro ver cómo se desarman las familias, es muy duro ver de que del otro lado, bueno, nos dicen, bueno, pero es mi papá y es el sostén de mi casa. Bueno, pasan un montón de problemas cuando uno dice de repente que tu familiar le va a pasar tal cosa o que sucedió tal otra. Entonces nos parece que lo que dice Lugones también habla de un enorme cinismo que no nos sorprende porque es un tipo que está muy vinculado a las enormes corporaciones médicas y farmacéuticas que existen en este país, que sus intereses son absolutamente contrarios a los nuestros, que hay una mirada de mercantilizar la salud. La salud es un negocio enorme, ¿no? Digamos, es el segundo negocio, la industria farmacéutica después de las armas a nivel mundial. Entonces sabemos perfectamente que aquí lo que quieren es sacarle jugo a ese negocio a costa de la vida de millones. Entonces eso no lo podemos permitir. Fíjate vos lo que pasó con los medicamentos de PAMI. A los jubilados que cobraban jubilaciones por encima apenas de 300.000 pesos, que es una miseria, les sacaron la cobertura del 100% de medicamentos esenciales, como es el enalapril, losartán, amlodipina, aspirina, medicamentos que quizás no son tan caros en la farmacia, pero si vos vas sumando 10.000, 15.000, 30.000, bueno, ¿cuánto te queda para vivir? ¿50.000 pesos para vivir todo el mes? ¿Quién vive con eso? Entonces, sí, realmente estamos en la calle por todo eso y además denunciando, alguien lo decía ahí en el piso, no solo el inmovilismo de las direcciones sindicales, sino además los cómplices de Milei. A ver, Milei tiene una debilidad institucional enorme, enorme. Si llegó hasta acá es porque le permitieron llegar hasta acá. Sin ir lejos, la ley Bases se aprueba de forma corrupta con el voto 36 de Cuadra, que es un voto nulo, y por lo tanto la ley debería declararse nula, porque se consiguió con coimas. Hoy no sobran dudas de eso. Hay sobradas pruebas de cómo sucedió eso. Entonces, si el que desempató fue un tipo que cobró millones de dólares o cientos de miles de dólares para dar su voto positivo y fugarse con la plata a Paraguay, bueno, ¿qué estamos discutiendo? Aparte acabamos de ver lo que todo el escándalo del Cryptogate, o sea, se transmitió en cadena nacional la estafa que es el gobierno de Milei.
nosotros además queremos decir que el gobierno de Milei no va más, que no va más. Por eso tenemos que ser cientos y cientos y cientos los trabajadores que en nuestros lugares de trabajo empecemos a hacer asambleas, nos organicemos y veamos cuál es la salida a esta crisis, que no la paguemos una vez más las y los trabajadores como en todas las últimas crisis en nuestro país, sino que tiene que haber una salida de fondo a favor de quienes ponemos a rodar el mundo todos los días, de quienes sostienen las radios como ustedes, de quienes manejan el colectivo, de quienes sostienen las escuelas y los hospitales, las fábricas, etcétera, ¿no? Laura, es muy claro lo que nos contás, es contundente y se escucha en tu voz este reclamo y esta bronca también, ¿no? Porque, como lo dijiste también, la salud no es algo que se compra en una góndola de supermercado o se pide por internet en una página de venta de artículos. La salud es un derecho y realmente hoy la salud pública está siendo afectada por los recortes, que quieran disfrazarse como se quieran disfrazar, son contundentes y, bueno, ustedes lo sufren en el día a día. Recordarnos los horarios, cómo van a llevar adelante esta movilización y la convocatoria, por supuesto, abierta a todo el mundo. Sí, a las 15 horas nos vamos a concentrar en el Ministerio de Salud de Nación, donde vamos a hacer allí una radio abierta, así que invitamos además a todos a participar. Es un espacio democrático que puede participar todo el mundo, que pueden traer apoyo, pero también contar sus padecimientos, sus dolencias, lo que suceda, y a partir de las 16 horas nos vamos a encolumnar para marchar hacia Plaza de Mayo, donde vamos a hacer lectura de un documento. De eso se va a tratar la jornada de lucha del día de hoy. Muy bien. Estamos en comunicación con Laura Cano, médica del Hospital Celestino de La Plata, y esta marcha federal de salud ante el brutal ajuste del gobierno y en defensa de la salud de la población. Laura, muchísimas gracias por el contacto y ya lo saben, cuentan con este espacio para difundir y contar todo lo que ustedes requieran. Muchísimas gracias, chicos. Re importante que nos den un ratito para contar esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Bien, hasta luego.